Y ahora les traigo el nuevo bloque de lecturas o nuevo TBR que estaremos leyendo desde 1 de julio, más o menos, hasta quién sabe cuándo. El primer libro es este de Clive Barker, es Galilei. Básicamente es una especie de dinastía de piratas. Tal vez el metro no se construya y hay pandillas que gobiernan las diferentes áreas del subterráneo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros. Le traigo la reseña de los libros que hemos estado leyendo en bloque desde julio de este año. Entonces vamos a comenzar con el último libro del bloque que se leyó, como es tradición aquí en el canal. Bueno, el último libro que se leyó en este canal es justamente este de citas, prosas y cuentos de varios autores de Latinoamérica. Incluye Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Nicaragua y unas cuantas citas de personajes famosos, incluyendo a Oscar Wilde, un tal Elfer Ugarte, Bonaparte, o sea, Napoleón me refiero, ¿no? Bacon, Simón Bolívar, Plutarco, Séneca y bueno, muchos más, ¿ya? Entonces, pero quiero hablarles de los cuentos más que nada, porque los cuentos en su gran mayoría son ecuatorianos y peruanos, son los que tienen más cantidad de cuentos en la antología. Rayan mucho en esto del realismo y también de uno que otro raya en la fantasía, tal vez realismo mágico, pero es sin dejar de lado la crítica social. Es muy crítico con respecto a digamos, racismo que tenemos en nuestros países contra los indígenas y contra otras, digamos, nacionalidades que están dentro de nuestros territorios. Entonces, eso por un lado, también muestran como que este mestizaje tan bonito que tenemos en Latinoamérica, esta mezcla de costumbres y muchas otras cosas más económicas y políticas que se ven. Entonces, me pareció muy interesante. Solo que también en el caso de algunos cuentos seleccionados de Perú, están varios, podría decirse como ensayos o relatos que dicen que han dicho que esto pasó sobre, obviamente, la conquista española, como que Pizarro era analfabeta o que, por ejemplo, Atahualpa le hizo, digamos, una prueba para saber si es que esto de la lectura era en común entre las gentes que les conquistaban o si era una cosa aprendida y humilló básicamente a Pizarro, o como Simón Bolívar llega a un pueblo y hace unas cuantas cosas y bla, 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 bla. Todo eso. Entonces, es como que un poco histórico y tomando en cuenta que este libro se editó cuando muchos de los autores que están aquí presentes estaban todavía vivos, como es el caso de Cortázar, que es el representante argentino en este caso. Y es como que bastante interesante ver todas estas visiones, ¿no? Bueno, obvia mejores cuentos que otros para mí. La mayoría, digamos que son de aquí, de mi país, pero los cuentos bolivianos también me sorprendieron mucho, uno que otro chileno y algunos cuantos peruanos, así que eso. Entonces, obviamente este libro es antiguito, era de mi tío abuelo, que lamentablemente ya no es, porque ya está mi nombre aquí, ya está escrito mi sellito, así que lo siento mucho, tío, pero ahora ya es mi libro. Así que es un libro como para pasar el rato bastante divertido y como para conocer un poco más o menos de autores que no se sabía. Por ejemplo, en el lado ecuatoriano me encontré con un cuento de una mujer
que jamás en la vida había escuchado, que es Un ser anónimo, que es una guayaquileña llamada Violeta Luna. Ya, ese es el cuento de la autora ecuatoriana que jamás en la vida había escuchado. Pero es un cuento muy brutal, muy fuerte, en la que una mujer es básicamente violentada de todas las formas posibles solamente porque es muda. Entonces por eso dice este nombre anónimo. Entonces es bastante interesante todo esto. Como les digo, la crítica social está imperante en todos los cuentos. Así que si es que en algún punto logran encontrarse con estas ediciones indoamericanas, estas colecciones, imagino que estudiantiles, pues les recomiendo mucho que lo lean porque sí hay unas cuantas joyitas aquí en este libro. El siguiente libro que les tengo que traer es este, que es Galilei de Clive Barker. Y al principio yo creí que, como les describí justamente en el anterior video de presentación de este bloque, yo me imaginaba que era alguna especie de dinastía de piratas porque este barquito y este fondo de portada te da a entender que es una especie de aventura marítima, ¿no? Luego aquí algo de unos oscuros secretos de una familia, bla, 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 te da a entender que es una novela histórica con muchos meollos piratescos o de alta mar o de los primeros colonos o alguna vaina así, ¿no? Pues no. No sé cómo describir exactamente a este libro, pero uno de los críticos ya lo hizo, que es este señor que está aquí, por cierto, que se llama Nevark Star Ledger, que dice eh, parte novela, parte fantasía, parte saga familiar, parte novela histórica, parte de la historia secreta de América. Galileo eh, revela como a Barker como uno de los más escritores imaginativos que se han visto en el tiempo. Obviamente, Clive Barker ya está en sus 70, 60 y picos años. Esta historia fue escrita en los 80, pero aún así es una muy buena novela, muy extraña. Como les digo, es muy difícil de describir. La novela nos plantea una hipotética vida en la que dioses muy antiguos, muy primigenios, como Lovecraft los hubiera descrito, dioses muy primigenios, habitan todavía en la modernidad actual de Estados Unidos, bueno, de hace 30 años. Y aunque no son adorados, eh, tienen todavía esta longevidad y cuasi inmortalidad, habilidades súper extraordinarias, pero que no participan de ninguna forma en el destino de las personas que los rodean. Básicamente son una especie, una familia, que es la familia Barbosa, que está aislada en algún punto de uno de los bayous en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos. Y es el protagonista, también es nuestro narrador, que se llama Edward Maddox Barbosa, valga la redundancia. Y este Maddox lo que hace escribe esto, porque él es básicamente el escritor narrador de esto. Describe su familia, cuenta la historia de su familia, desde el punto de vista de que él lo hace como una especie de ejercicio de catarsis para tratar de descubrir quién es dentro de esta familia, ya que él no es hijo de la diosa, que vendría a ser la madre, sino es hijo de una mujer aparte, ¿ya? Entonces es una especie de semidios que ha sido aceptado dentro de la familia. En el caso de su padre, del otro dios, es como una especie de Zeus, que no sabe controlar lo que tiene en la entrepierna, básicamente. Y una mujer, o sea, una diosa muy altiva, soberbia, altamente poderosa, básicamente. Y obviamente sus 4 hijos propios, que también son grandes personalidades, pero que obviamente están en un punto decadente, larga y longeva vida, ya que la una es muy promiscua, la otra está con sobrepeso, el otro está perdido en el mundo y el otro está más loco que una cabra. Entonces, nuestro Maddox se describe a partir de uno de los hijos, el primogénito de sus padres, que es justamente Galileo. Y es la historia de este dios y qué es lo que lleva, digamos, en consecuencia, arrastrando a las vidas humanas que toman contacto con él. El problema es que, a pesar de que se escribe en el punto de vista de la historia de Galilei, Galilei no es un protagonista per se, es otra mujer aparte que conoce a Galilei y que le importa mucho
que se llama Rachel. Y ella es quien lleva la historia. Ella es quien dirige, digamos, sus decisiones son las que las llevan a conocer a Galilei y ahí es, digamos, el enroque en la que, eh, digamos, todo toma sentido. Llega un punto en la novela porque nos habla de una especie de pasado, una especie de presente, en la que te das cuenta que Maddox está escribiendo lo que está pasando actualmente, ¿ya? Es como que él estuviera viendo como que fuera omnipresente, sin ser omnipresente. Es muy extraño todo esto, es la forma de presentar esta fantasía urbana, porque no sé cómo más describirla, en la que nos habla mucho sobre las pasiones, el amor, digamos, estos juegos de poderes y más que nada sobre lo que la decadencia de las familias. No solo de la decadencia ya con el uso de excesos, de abusos y de otros tipos de sustancias, sino que también sobre la decadencia de una familia cuando está acostumbrada al poder, al dinero y como uno de los miembros lleva su vida solamente para retener ese tipo de poder y como sus otros miembros están desesperados, digamos, por hacer valer lo que ellos creen que es su voluntad. Así que es una propuesta muy interesante, a pesar de que no cumple, digamos, todas las respuestas, no nos contesta muchas cosas, deja ciertos puntos al aire, pero que a la final necesariamente tienen que ser respondidos en este punto, si no es como que están ahí, tal vez como que para resolverlos en un futuro, si es que esta novela tuviera una segunda parte, no, no lo creo porque eh, la verdad no sé, no sabría decirlo. No tiene un final bastante, no es abierto per se, pero como que estos puntos abiertos darían para una siguiente parte. Eh, pero es que esos puntos, a pesar de que están abiertos, no son, no necesitas saberlos. A eso me refiero, es como que los veremos, no los veremos, tal vez algún día, tal vez, no es que no importa mucho. Entonces, es bastante difícil de categorizar, ¿ya? Tomando en cuenta que que Rachel puede ser una segunda protagonista o la protagonista principal, más bien, y Maddox solamente cumple la labor de ser una especie de narrador presente, cosa que como lo sería no sé, el Doctor Watson en Sherlock Holmes o alguno de este tipo de historias. Y como digo, es como que Maddox está narrando el presente, no ni un pasado, o sea, narra el pasado, pero luego te das cuenta que está narrando un presente muy actual, ya es como que, entonces, me quedo con esas palabras todavía, o sea, es un libro bastante viejito como podrán darse cuenta y ahorita que lo leí lo arruiné un poquito más de lo que ya estaba, así que tengo que darle una manito de gato lo más pronto posible. Pero si es que tienen la oportunidad, léanlo. Como les dije, está en inglés, así que fue buena forma de repasar mi inglés, no está tan mal. Así que eso. El siguiente libro que leímos en este bloque fue justamente Lirio Blanco, uno de los cómics que salió hace algunos años de Asterix, en el que me reí bastante, para ser sincera. Es como una especie de crítica a la modernidad, a esto de la posibilidad tóxica, a esto de agradar a todos sin no dar su opinión de que no me gusta. Y todo esto se refleja justamente en esta escena que está casi a la mitad del cómic, o sea, del álbum, en la que están alabando a Sir Centurix. O sea, dicen como que sí, no, o sea, no canta bien, pero qué bueno que se haya esforzado. Y Asterix entra en cólera porque, o sea, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo la gente defiende a Sir Centurix? O sea, no me tomen a mal, Sir Centurix es uno de mis personajes favoritos, pero hasta yo sé que el chiste de su personaje es que todo el mundo se burle de él. Entonces, es bastante grave toda esta situación, ¿no? Así que Asterix pone fin a todo esto y también nos habla mucho sobre el amor que tiene el jefe Abraracurix hacia su mujer, Carabela. Bueno, en esta traducción es Buena Mina, porque esta es la versión argentina de Ediciones del Zorzal, ¿ya? Eh, que fue como un cambio radical para la traducción española de España, que yo estoy acostumbrada. Entonces, es bastante, digamos, divertida. ¿Para qué también? Es como que un golpe a la realidad bastante divertido, bastante grande y bastante gracioso, digámoslo así, ¿ya? Entonces,
Asterix siempre va a ser un recomendado mío, así que si es que no lo han leído, por favor búsquenlo y léanlo. Recién salió Asterix en Lusitania, que es hace mucho tiempo que no veo que Asterix viaja a otro país, ya al menos en los nuevos cómics. La última vez que viajó fue en El Grifo, si es que no estoy mal, ¿ya? Entonces dejan ser un poco más locales las aventuras y vuelven a salir a expandirse al mundo, que ya han explorado bastante, pero aún así es bastante divertido ver cómo salen del mundo antiguo. El siguiente libro que leímos fue Los cuentos de Perrault, de Charles Perrault, que era este señor francés que recopiló varios cuentos de la zona de Francia, valga la redundancia, y que les contaba a las personas en la corte, obviamente. Bueno, esta versión tiene moralejas en cada cuento, moralejas un poco más modernas y un poco más, y las antiguas igual. Solo tiene como 12 cuentos, más o menos. No, no sé si es que son todos, yo me imagino que sí. Y hay justamente tres cuentos que yo nunca había oído en mi infancia ni en mi vida, que son Los deseos ridículos, La princesa habilidosa, o también llamado Las aventuras de Finetta, y Grisélida, que Grisélida ya es bastante interesante, ya les voy a comentar por qué. Pero de ahí tenemos la Bella Durmiente, el del bosque, porque es diferente la Bella Durmiente del bosque que la Bella Durmiente. Es una de los hermanos Grimm, la otra es de Perrault, y esta es como que más hacia la original, la que todos los creepypastas cuentan, que es la de Jean-Baptiste Basile, que es la de Sol, Luna, Italia, ¿ya? Pero bueno, la cuestión es que estos cuentos son más originales que los ablandados que leen ahora los niños y que Disney lamentablemente adaptó así, aunque son buenas sus películas, no digo que no. Sin embargo, los cuentos son crudos, porque tienen que ser crudos. Por ejemplo, en Caperucita Roja no tiene final feliz. Ya me gustan por si acaso las ilustraciones, son preciosas, antiguas, grabadas, lindas. Eh, Hay otros cuentos que se ven como que la, la seriedad del caso, el complejo moralista, la, digamos, el problema de la moral, la ética, más o menos, que debe de ser adecuado para que los niños que están enfocados estos relatos puedan aprender a diferenciar qué es lo que tienen que hacer con lo que no que tienen que hacer. En especial, por ejemplo, la de Finetta es un cuento que jamás había escuchado en la vida, pero que me pareció súper interesante porque nos habla de una joven que defiende su aval más preciado, que es su integridad. Entonces, cómo no se deja embaucar y prefiere morir antes que entregarse a alguien desconocido que ella no quiere. Es bastante interesante, es bastante bonito. Y la edición esta es bonita, es como que misteriosa y todo eso, ¿no? Así que ya. Ahora, hablando de Grisélida, este cuento lo leí también recientemente en la colección de cuentos de Canterbury. Está aquí. Y me pareció súper interesante que no, lo haya encontrado acá. Eso quiere decir que este cuento o sea, esta antología que reúne a los cuentos de Inglaterra, también encuentre aquí en Francia. Eso quiere decir que ese cuento ha viajado a través del mar, creo que es el estrecho de Gibraltar, no, no es Gibraltar. No, sí, sí es Gibraltar. A través de ese estrecho hacia estos dos países que han sido enemigos durante mucho tiempo. Pero bueno, no voy a hablar todavía de los cuentos de Canterbury aún. Pero para terminar ya con los cuentos de Perrault, debo decir que sí, lean estos a todas las edades porque, o sea, no, cada uno saca su moraleja, ¿no? No es necesario que hagas mucho caso a la moraleja porque algunas moralejas ya están desactualizadas para los tiempos actuales. Sin embargo, lo que refleja el cuento sigue pasando en la vida real, o sea, sigue pasando en la actualidad. Y eso es lo que a veces me da tristeza, pero creo que siguen siendo buenos ejemplos para que los niños y todos aprendamos, digamos, a sobrevivir en este mundo, a pesar de que no tengamos la tecnología en nuestras manos. ¿Ya? El siguiente libro que leímos en el bloque fue Recolección de vivencias para sostener una guerrilla interna del autor ecuatoriano Nobel Francisco Bedoya. Este libro me lo dieron cuando salió en el 2019 y yo recién lo pude leer hoy.
Perdón, profe, no pude leerlo antes. Y no tiene sello. Miércoles, no le puso el sello. Bueno, la cuestión con este libro es que es bastante difícil también de categorizar, porque yo pensé que era una especie de conflicto de pandillas, como en el video anterior, en el metro de Quito. Y como estas pandillas, bueno, es lo que yo pensaba con la reseña, la resumen que está aquí, sobre facciones y peleas de subterráneo. Pensé mucho eso. Sin embargo, resulta que es una especie de guerrilla artística que hace su primera gran manifestación. O sea, su manifiesto lo imprimen con sangre y tinta en la inauguración del metro. Es una historia que está contada a varias voces, como el cuento del cortador de bambú o la película Rashomon, todas basadas justamente en las obras del Ryonosuke Akutagawa Sensei. La primera versión de esta historia es bastante trágica porque nos la cuenta uno de sus más grandes dirigentes, esa es la palabra, dirigentes, como él es que, digamos, lidera, pero vemos que su relato está lleno de incongruencias, que el relato está lleno de cosas de que te narra sobre el exceso, el abuso de sustancias, digamos, la locura inminente, o sea, una mente totalmente perturbada, que está poco confiable, pero obviamente él es el que recibe las consecuencias por ser el líder. Así que es como que una especie de crónica de una muerte anunciada, esta parte de la historia. Luego nos vienen dos testimonios más en la que son testigos, parte de de esta facción, o sea, miembros principales, fundadores, digamos así, de esta facción, pero que digamos que no solamente también tienen esta cuestión, esta secuela de abusos y excesos, sino que también lo hacen de una mirada un poco más externa, un poco más fría, un poco más calculadora, hasta que me importista. Y obviamente una de las protagonistas que no tiene voz, pero que es bastante importante en la presencia de todo este evento que está pasando en la historia, ella es la que comete, digamos, esta especie de acto de kamikaze para dar su opinión en la primera manifiesto en el metro. No tenemos voz para ella, pero ella es como que la causante, la pionera, no sabemos describir, o sea, no se sabe exactamente qué. Ya es como una descripción muy, muy ambigua y muy fuerte. Entonces, es como para quedarte a pensar sobre la psicología de los personajes, sobre la decadencia otra vez, igual que Galileo, sobre la decadencia de las juventudes, en este caso de los universitarios, sobre la decadencia de, digamos, de la sociedad como tal, de muchas cosas actuales, y cómo el arte, digamos, es una forma de presentar justamente estas protestas, ¿ya? O sea, no atacando al arte, sino generando arte. Un arte muy brutal, caótico, violento y, y como acto vandálico y criminal, pero de todas formas sigue siendo arte, así que es como que una dualidad muy extraña. Así que se las recomiendo mucho, si es que encuentran, este es de la editorial Cactus Pink, seguramente lo verán en alguna de las ferias de libro de aquí de Ecuador. El penúltimo libro y segundo libro que leímos en el bloque es justamente Los últimos días de Pompeya, como les había mencionado. Libro yo lo mandé a reempastar, por eso está así sencillita la pasta. Y sí fue difícil de leer porque como es a dos columnas y es la hoja bastante desgastadita, vieja, fue bastante complicado, digamos, de seguir un poco el hilo. Pero bueno, como el título lo dice, es un libro que narra las últimas semanas de Pompeya en la visión de varios protagonistas, ¿no? Siendo uno de los principales una chica llamada Nidia, que es, digamos, lo que dicen en inglés MVP, Most Valuable Player, o sea, el jugador más valioso, o sea, en este caso el personaje más valioso. Ay, es la misma sigla. El personaje más valioso, porque ella es la que lleva la narración, o sea,
las acciones que ella hace que la trama siga, porque de los protagonistas no esperaba yo nada. Tenemos a Glauco, un romano, un ateniense viviendo en territorio romano, que se enamora de una romanita que nació en Atenas, pero vivió toda su vida en Roma, la cual está, digamos, siendo acosada por su tutor, que es un egipcio. Y el egipcio está, digamos, lavándole el cerebro al hermano de esta chica, que también es su tutorando, digamos así, o sea, es parte de su responsabilidad, para que sea sacerdote de Isis. Y al parecer, este sacerdocio de Isis tiene más excesos que virtudes, ¿ya? Y él no está, o sea, está conforme al momento hasta que conoce a un cristiano y el cristiano lo lleva a la primera, digamos, misa eh, de la comunidad de Pompeya. Y como otras mujeres en celosía de que Glauco esté tratando de cortejar a esta romanita, eh, se llama Dione. Y como obviamente los celos de muchas romanas en ver que Glauco, un guapo ateniense con plata, está cortejando a esta chica Dione, que es tutorada de un egipcio, que también tiene plata y bueno, muchas cosas más. Mientras el Vesubio está haciendo toc toc, toc toc, o sea que sé, ¿ya? Entonces yo me desesperaba más por el sentido de que a qué rato explosiona el Vesubio. Yo estaba esperando ver el horror, la explosión, ver a la gente sofocándose, ¿no? Tal vez soy muy cruel, pero es que Pompeya es mi imperio romano. Bueno, Pompeya era parte del imperio romano, entonces desde muy chiquita conocí la historia de Pompeya y me cautivó bastante. Lo bonito de este libro es que uno se da cuenta que el autor, que es Bulwer Lytton, eh, conoció Pompeya, o sea, vio las ruinas en su tiempo, obviamente, y vio los cuerpos, vio más o menos cómo estaban y se imaginó sus últimos momentos, y esto es lo que intenta narrar en la novela, porque muchos de los personajes terminan como están actualmente los cuerpos momificados en Pompeya, en esas posiciones, en esas columnas, en el suelo en el que se encontraron. Entonces, como una especie de homenaje a esas víctimas que no pudieron salir y que intentaban hacer su vida normal y que obviamente la historia es inventada, obviamente no sabemos si es que había un Glauco, no sabíamos que había una Dione, no sabíamos que había eh, esta Nidia, pero él trata de dar, digamos, reivindicar un poco a las personas que vivieron en la época. Ya es una novela muy larga, muy melodramática, pero no deja de ser entretenida, porque yo estaba en vilo esperando que el volcán haga boom. Y cuando ya hizo boom fue lo mejor, porque ya la lectura fue más fluida. Aunque me esperaba un poco más de, digamos, más de violencia. Me esperaba el final un poco más triste, incluso que no hubiera sobrevivientes, pero es un final feliz y aunque me sorprende, no me desagrada, ¿ya? Pero como digo, Nidia es el mejor personaje de esta historia. Ella es la que lleva la historia a cuestas. Me da pena que ella no sea en el libro, se da a entender que no es una protagonista. Tal vez una antagonista pueda ser una de las tantas que hay, pero es, me hubiera gustado que el enfoque no fuera tanto en Glauco ni en los otros personajes, sino solamente en este personaje que es más, es ciega. Entonces, ¿qué digamos, eh, representación quisiera, ¿ya? Entonces, denle una oportunidad si es que lo encuentren, en una edición incluso más moderna sería lo ideal, pero se las recomiendo mucho. Ahora sí, el último libro y el que finalmente vamos a hablar es este libro de Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Chaucer, como sea que se pronuncie, perdón. Bueno, al igual que el Heptamerón leímos el año pasado, que era Margarita de Valois, la reina de Navarra, esta es una recopilación de cuentos muy comunes que se contaban en las tabernas y en círculos sociales de la Inglaterra de la Edad Media, de 1300 a 1400, más o menos, ¿ya? Aquí fue cuando leímos Griselda la primera vez y por eso dije, ah, por eso
la entendí en los cuentos de Perrault. Me pareció bastante bueno. Lo único malo de estos cuentos, bueno, de esta edición en realidad, es que primero esta edición no están los cuentos completos. Son solamente 20 cuentos y no tengo los cuentos completos. A lo sumo tengo 9 o 7 cuentos largos, ¿ya? Entonces, no están completos. Segundo, noto que los cuentos que han sido seleccionados en esta edición no tienen la picardía y el doble sentido y digamos eh, la vulgaridad eh, que tenía el Heptamerón y que seguramente tiene el Decamerón, porque ese también lo tengo y ese probablemente lo leamos pronto. Entonces falta esa picardía, falta ese, como dicen ahora, el spicy, ¿ya? Porque se supone que estos cuentos no tenían filtro. Tenían denuncias hacia el clero, que no hay. Tenían denuncias hacia las esposas, hacia los esposos, hacia los amantes, hacia los no amantes, hacia las atrocidades de la vida. Había sangre, tripas y por todo lado. Pero este no lo tiene y es como que bajo nivel, es como que no sé si es que es esta edición o si de verdad los cuentos son así. Así es que si es que en algún punto encuentro una edición más completa de los cuentos de Canterbury, pues los leeré mejor. Aparte de que al parecer el señor Chofer no terminó 2 cuentos, así que en realidad solo tendríamos 18. Y parecen cuentos llenos de fantasía, llenos de misiones imposibles, de expediciones larguísimas, pero que dejó a la mitad por algún X motivo. Tal vez estaban como, bueno, no es que esperaba más de la Edad Media, pues ahí llegaba una gripe y estaban en la cama de la, no sé, en el lecho de muerte. Pero bueno, aún así es una lectura bastante entretenida, es bastante family friendly en comparación con el Heptamerón y como seguramente será el Decamerón. Pero aún así la recomiendo, porque tiene historias bastante buenas, incluyendo Giselda, que también está en los cuentos de Perrault, pero que digamos, tiene historias bastante, digamos, algunas bastante reflexivas de religiosos, otras de comerciantes. Así que sí tienen, digamos, como que una enseñanza que te dejan, no necesariamente moraleja, pero sí como una cuestión que todavía sigue pasando en este momento. Así que es bastante gracioso eso. Así que léanlo y con eso terminamos el bloque de lecturas de este año, el último de este año 2025. Como les dije en Instagram, no sé qué voy a leer en este periodo de diciembre, porque ya solo faltan 2 semanas para que se acabe el mes y yo no creo que alcance a leer otro bloque en solo 2 semanas y no creo que lea así cosas pesadas porque solo quedan 2 semanas. Más bien, si es que leo algo, se los diré y obviamente se los comentaré después en enero cuando haga la reseña de diciembre. Pero sí, digamos que sí me llamó bastante la atención. Eh, digamos que sí estoy planeando leer un libro en vacaciones, uno que esté como ambiente. No tengo muchos cuentos de Navidad, así que no quisiera releer los mismos cuentos que leí el año pasado. Pero sí voy a ver si es que leo tal vez alguna cosita así que me interese o me llame la atención, ¿ya? Entonces, eso. Y eso es todo lo que les quería comentar en esta reseña en el último bloque de lecturas del 2025. Espero que lo hayan pasado bonito conmigo y ya nos veremos en otra ocasión.